¿Cuál es la mayor preocupación de Ancelotti en el Real Madrid de hoy? Vamos a comentarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, os voy a comentar, ¿no? En el momento en el que estoy grabando este vídeo, bueno, pues una situación que yo creo que va a permanecer como algo preocupante, ¿no? Entre comillas, o no tan entre comillas, no solo en el cuerpo técnico de Ancelotti, no solo en el técnico italiano, sino incluso diría que a nivel de club, ¿no? A nivel de club, esta situación, esta circunstancia genera cierta preocupación, bueno, pues es un reto, se ve como un reto desde luego y es algo que se quiere gestionar de la mejor manera posible. Y no me refiero al puesto de central, ¿no? Que ya sabéis que tras el frustrado fichaje de Lloró, bueno, pues ha quedado bastante descubierto en el Madrid. Están Militao, Rüdiger, Álava lesionado, la posibilidad de que juegue Tchouaméni, pero no parece una nómina de centrales excesivamente amplia en estos momentos, ¿no? Es verdad que, bueno, pues hay alguna alternativa en la cantera, ya veremos si disponen de oportunidades en la gira de Estados Unidos, Jacobo Ramón, Joan Martínez, pero no es esta la situación que más preocupa a Ancelotti en estos momentos, pese a que, evidentemente, el cuerpo técnico de Ancelotti quieren o les gustaría tener un central más, ¿no? Afrontarían la temporada con, bueno, pues con más tranquilidad, ¿no? Porque, claro, precisamente no hay overbooking, ¿no? En el puesto de central. Lo que hay es una cierta carencia, pero esto ya no se ve de la misma manera en el centro del campo y especialmente en la delantera. Vamos a hacer un repaso de la situación, ¿no? El Madrid tiene jugadores atacantes, pongamos, ¿no? Vamos a pensar en un sentido amplio, estarían Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Endrick, Brahim y Arda Güler. Estos dos últimos podrían actuar también como centrocampistas, especialmente para mí Güler encaja perfectamente, ¿no? En la descripción de centrocampista, pero bueno, por tratar de simplificar, pongamos que el Madrid tiene 6 delanteros. ¿Y cuántos centrocampistas tiene el Real Madrid? Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Valverde, Modric y Ceballos. Otros 6, ¿no? Ahí veis un poco la asimetría, ¿no? 6 centrocampistas, 6 delanteros, aunque evidentemente a Bellingham le hemos visto actuar como atacante y a Güler nos lo podemos imaginar perfectamente como centrocampista. Son 12 jugadores para 6 puestos, ¿no? Porque el Madrid no creo que vaya a renunciar a una defensa de 4. Oye, veremos si Ancelotti prueba esta alternativa en algún momento, ¿no? De poner a 3 defensas, pero no parece lo más probable y desde luego no va a renunciar a jugar con Thibaut Courtois de portero, ¿no? Por lo tanto, quedan vacantes 6 posiciones. Ya pongamos 4 en el centro del campo y 2 arriba o 3 y 3, ¿no? Y este es el quebradero de cabeza para Ancelotti y os diría que es extensible también dentro del club, ¿no? Porque el nivel es tan alto, es tan sumamente alto el nivel de estos jugadores, de la mayoría al menos de estos jugadores, que claro, cualquiera que se sienta menoscabado, ¿no? En los minutos de los que dispone, pues evidentemente puede generar una situación disfuncional dentro del Real Madrid, ¿no? Puede generar un malestar en el jugador, puede generar una bajada de rendimiento, puede generar una situación, ¿no? Que, bueno, pues que incluso, ¿no? Invite a una venta y sería una venta no deseada, ¿no? Si de repente un jugador a finales de agosto, ¿no? Uno de estos, vamos a excluir y ahora os explico por qué a Modric y a Ceballos, un jugador de los otros, de los demás, pide una salida del Real Madrid, desde luego no es una situación apetecible para el Madrid y no sería deseable, ¿no? Ni mucho menos. Esta es la preocupación, ¿no? Poderle dar su espacio a cada uno. Por supuesto que Mbappé y Vinicius arriba van a acaparar muchísimos minutos, ¿no? Pero resulta que el Madrid considera que Endrick, que Rodrigo, que Güler y que Brahim pues también los merecen muchos minutos. Especialmente en el caso de Güler, tiene que quedar clara una evolución en los minutos. Y en el caso de Rodrigo, disponer de muchos menos minutos de los muchos que disfrutó la pasada temporada sería un retroceso, ¿no? Endrick
está claro que es el último en llegar, ¿no? Es el último en apuntarse a la fiesta, pero las referencias sobre su nivel son tan buenas que, que dispusiese, por ejemplo, de menos de 1.500 minutos, se consideraría que, bueno, pues que en una situación no óptima, ¿no? Digamos, entendible, yo creo que por parte del jugador, pero desde luego no óptima. Y qué decir de Brahim, ¿no? Que se revalorizó completamente el año pasado y que tiene, evidentemente, que ir ganando, ¿no? Ir ganando, ¿no? Cada vez más minutos porque se los merece. Y en el centro del campo es un poco menos delicada la situación por lo que os decía antes, ¿no? Tchouaméni puede ser un jugador que actúe de central y por lo tanto libere una plaza en el centro del campo. Modric, con 39 años, no debería ser una hipoteca para el Real Madrid. No debería ser un problema que Modric disponga de menos minutos de los que espera. Yo creo que se queda sabiendo que ese peligro está ahí presente, que bueno, pues que es una situación que se puede dar y por lo tanto creo que ahí Ancelotti debería ser, bueno, pues entre comillas egoísta, ¿no? Y saber que los minutos que le quita a Modric no son minutos que le está quitando el futuro del Real Madrid. Y Ceballos también es una situación especial porque no es un jugador de la misma categoría que el resto, porque es un jugador que si trae una buena oferta este verano se va a ir, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues una situación un poco diferente, ¿no? En el centro del campo hay menos overbooking y precisamente eso lo que puede generar es, porque vamos a empezar a hablar de la parte positiva, oportunidades, ¿no? ¿Y qué oportunidades hay ante esta situación que preocupa en el Real Madrid? Pues la oportunidad de que Arda Güler efectivamente gane uno de esos sitios en el centro del campo, entre otras cosas, pues por los minutos que va a liberar también Tchouaméni cada vez que juegue de central, ¿no? Creo que esa debería ser una de las soluciones para Ancelotti. Si Ancelotti se marca como objetivo que Arda Güler no puede jugar este año menos de 2.000, 2.500 minutos, por ejemplo, bueno, pues una de las soluciones es buscárselos también en el centro del campo, ¿no? Indudablemente, y además de esa forma liberar en la parte de arriba bueno, pues un poquito más de hueco, ¿no? Un poco, una porción mayor de minutos. Otra oportunidad que ofrece esta situación, que para mí es a la que debería agarrarse el Real Madrid y el propio Ancelotti. Estamos, y creo que hay varios vídeos en el canal ya sobre eso, que habrán salido o saldrán. Estamos ante una temporada de 70 partidos para el Real Madrid si se dan bien las cosas, con la posibilidad de que la mayoría de esos jugadores disputen hasta 10 partidos internacionales también durante la temporada. Es decir, 80 partidos por 90 minutos, la cuenta es fácil, 7.200 minutos. Es prácticamente imposible jugar 7.200 minutos. Bueno, un portero podría, me imagino, ¿no? Pero ya me entendéis. Una temporada muy, muy exigente suele deparar, ¿no? El haber disputado 4.500 minutos, contando con la selección acercarse quizás a los 5.000 y ya estamos en límites, ¿no? Poco explorados, desde luego. Por lo tanto, hay mucho margen de minutos, ¿no? Y creo que esta sensación, esta percepción tiene que estar, digamos, ¿no? En la estrategia de Ancelotti desde el día 1. Es decir, no consiste esto en que jueguen los mismos siempre al principio y cuando se vayan agotando o lesionando vayan entrando otros, ¿no? Yo creo que esto no genera una situación ni positiva para los que juegan ni positiva para los que no juegan. Estamos ante un fútbol de 5 cambios, ¿vale? Lo cual es una gran ventaja para el Real Madrid porque va a poder cambiar partidos desde el banquillo. Pero también estamos ante una situación en la que tú tienes que ir gestionando los esfuerzos desde el principio para que ningún jugador llegue a la situación de quemarse de verdad. Por tanto, creo que debemos abrazar con naturalidad la posibilidad de que haya partidos que empiece Mbappé en el banquillo, Vinicius en el banquillo, Fede Valverde en el banquillo, Jude Bellingham en el banquillo. Estoy poniendo pues, posiblemente a los 4 más fijos, ¿no? A los 4 que uno se imagina como titulares sí o sí. Creo que esto puede ayudar a resolver un poco la situación. ¿Por qué? Porque será bueno para el equipo, puesto que llegará el mes de julio de 2025, que es que se dice pronto, ¿no? Pero eso es lo que va a durar la temporada más fresco, sin que ningún jugador haya llegado al punto de quemarse, como yo creo que sí que pasó esta temporada, por ejemplo, con Jude Bellingham, ¿no? Y quizás un poquito con Rodrigo. Y porque además tendrás rodado a todo el mundo desde el principio, motivado. Si Endrick es suplente 2 partidos, pero en los 2 sale desde el banquillo y en un tercero de repente es titular y ve que el que se queda en el banquillo es Mbappé, bueno, pues yo creo que eso es más fácil de llevar. Y pongo el ejemplo de Endrick, que es el más, yo creo que el más fácil de gestionar porque es el último en llegar y porque tiene 18 años, pero os digo lo mismo de Rodrigo,
de Brahim, de todos, de absolutamente todos. Creo que hay que abrazar las rotaciones, pero de verdad. Creo que hay que hacer cambios en el 60. Incluso sin el partido resuelto. Hay que hacer cambios en el 60. Hay que intentar tener a todo el mundo rodado. Y si aún así, cuando termina la temporada, hay algún jugador que toca a tu puerta y te dice que quiere salir, pues habrá que afrontar la situación, ¿no? Pero creo que esa preocupación que ahora mismo puede existir, ¿no? Os digo que existe en el cuerpo técnico de Ancelotti, hay que gestionarla de esa manera, de la mejor forma posible, ser pedagógico con los jugadores, explicarles por qué, ¿no? Por qué se adopta este tipo de estrategia, hacerlo desde el principio, ser firme, ¿no? Y bueno, y avanzar de esa forma. Sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no estáis. Un fuerte abrazo.